Nos han informado que Jimin y Jungkook estaban dando autógrafos a los soldados y al parecer estaban sentados el uno al lado del otro dando autógrafos a sus amigos que hicieron dentro del ejército. Es increíble cómo incluso estos pequeños detalles suelen hacerlo ambos juntos, disfrutando de la compañía del otro y sin estar separados. Vuelvo a repetirlo como cada vez que tengo la oportunidad. Recordemos y recuerden que el G-Code están juntos en el ejército, por decisión propia, porque así lo quisieron y porque estar separados no es una opción para ninguno de ellos. Cada vez que tienen la oportunidad de compartir un momento juntos, lo toman, y este servicio militar no fue la excepción. Ahora, también tenemos una foto de Jimin en su unidad. Un miembro publicó una fotografía en Instagram donde aparece Jimin. Se supone que esto fue tomada después de uno de los tantos entrenamientos que tuvieron. La fecha real de la foto es el 23 del 4 del 2024, o sea el 23 de abril. Esto me hace pensar cuántas fotos podremos tener de Jimin y Jungkook dentro del ejército acompañado de sus amigos soldados, pero aún no tenemos la oportunidad de verlo, ya que estas en muchas ocasiones suelen compartirse cuando los soldados son dados de alta, o los compañeros de Jimin y Jungkook que tuvieron la oportunidad de compartir de ellos terminan su servicio dentro del ejército. Puede ser que hasta que ellos culminen su servicio militar, en el camino podamos tener fotografías de ambos con sus uniformes militares. En verdad es gratificante poder ver cada momento compartido de Jimin y Jungkook en el ejército, ya que pocas veces ellos actualizan. Realmente hace algunos meses que no tenemos actualización de ninguno de los dos, y es completamente normal porque ambos están que se centran en esta nueva etapa de su vida. Y ahora nos estamos preparando para el próximo capítulo del programa de Jimin y Jungkook con su invitado especial Tae. Al parecer ellos bucearán y pescarán juntos. Esperemos con ansias todos estos momentos de aventuras y sonrisas significativas compartidas entre ambos, mientras su invitado que está ahí nos llena el corazón de alegría, y espérense que claramente habrá análisis de ellos. Hasta el momento todos los momentos que nos han regalado han sido gratificantes, y por más que haya un tercero que los acompaña, ellos siempre destacan, ya sea por sus miradas, por su conexión, siquiera por un roce o una tomada de manos. La confianza, la química del G-Code siempre está presente, sus ojos siempre se buscan mutuamente, y la presencia del otro es indispensable para que sean felices. Y estoy seguro que esto también se apreciará en este nuevo capítulo. Ahora hablemos de una noticia sobre el padre de Jimin, y es que la situación que lo ha envuelto cada vez se pone más tensa, ya que el señor está enfrentando una fuerte ola de hate en línea, por supuestamente que lo acusan de aprovecharse de la fama de Jimin para obtener ganancias a raíz de él. Todo empezó el 11 de agosto cuando el señor Park tenía planeado una reunión de fans en Takasaki, Japón. Como sabemos, él también abrió una cafetería en dicho país, pero lamentablemente este evento terminó siendo cancelado por motivos importantes. Curiosamente, este evento de alguna manera coincidía con la primera apertura de la sucursal japonesa de su café, un negocio que el señor Park dirige y que ha ganado popularidad gracias a la fama global de Jimin. Todos sabemos que el hecho de que sea su padre influye mucho en esto, lo cual no tiene nada de malo. Si a Jimin no le molesta, ¿por qué el resto tendría que molestarle? Después de todo, es su padre el hombre que lo ha apoyado en cada paso de su carrera y su vida. Y recordemos que Jimin, cada vez que puede y tiene la oportunidad, le agradece a su padre con las palabras más amorosas y gratificantes que uno podría ver, lo que demuestra que fue criado con amor y con respeto. Lamentablemente, el anuncio de la cancelación se hizo presente y los organizadores explicaron que se esperaba una gran asistencia de personas debido a que era la primera vez que el señor Park organizaba este tipo de evento en Japón. Sin embargo, como se dijo, mencionaron que él no pudo asistir por motivos personales, lo que lamentablemente llevó a la cancelación del evento. A pesar de estas explicaciones,
Las críticas no se hicieron esperar. Muchos comenzaron a cuestionarle e incluso a decirle que era un malagradecido. Usaron calificativos que no se mencionarán en el video por respeto a la persona, pero cada uno de estos comentarios estaban fuera de lugar. Si bien es cierto, el señor Park constantemente ha sido atacado en diferentes momentos, incluso las vecinas del otro sheet se toman de cualquier situación para atacar al padre de Jimin, diciendo en muchas ocasiones que no solo lucra con la imagen de Jimin sino también con la de Jungkook, lo cual, repito, es ridículo, como cualquier cosa que esas personas inventen simplemente para perjudicar a Jimin o su familia. Como muchos sabemos, estas personas que se aferran a su shit y también a dañar la imagen de Jimin son capaces de inventar cualquier cosa y de sujetarse de cualquier situación para lanzar hate innecesario. Como nosotros sabemos, el café del señor Park en Busan siempre ha atraído muchos fans de BTS, en gran parte por la popularidad de Jimin, porque muchos dicen que ir ahí es una manera de conectar con él. Además de ofrecer café, el lugar también vende una variedad de productos relacionados con BTS, incluyendo camisetas, tazas, sombreros y hasta crema para manos, casi todo con el icono color morado de la banda. También es cierto que hay artículos que representan el año del nacimiento de Jimin, 1995. Los precios de estos productos varían y hasta incluso venden collares de oro. La controversia en sí se intensificó aún más con la mercancía autografiada que el señor Park había planeado vender en la reunión de fans cancelada, incluyendo camisetas con la firma Papa. Muchos internautas han criticado duramente estos motivos, acusándolo de aprovecharse de la fama de su hijo, lo que ha generado una ola de odio injustificado tan fuerte que algunos han llegado a pedirle que cierre ambos negocios. La situación genera opiniones divididas entre los fans y el público en general. Desde mi perspectiva personal, repito, toda esta situación me parece completamente absurda. Él es el padre de Jimin y Jimin está más que conforme con esta situación. Si hubiera un problema, la empresa incluso hubiese actuado, pero todo está tranquilo. No es la primera vez que alguien cercano a BTS, o sea sus familiares, ocupa el nombre de los chicos para hacer crecer su negocio y nunca absolutamente nadie ha hecho un problema de ello. Pero cada vez que se involucra a Jimin o a su familia, estas personas se empeñan en atacarlo. Por último, nadie obliga a las personas a comprar estos artículos. Quienes los compran son porque realmente los quiere. El señor o el padre de Jimin no obliga absolutamente a nadie a adquirirlos. Otra cosa por aclarar es que incluso son los mismos fans los que piden al padre de Jimin que vendan este tipo de artículos para poder adquirirlos. Ellos son los que pusieron la idea y el señor quizás la tomó en cuenta. Ahora simplemente se dedican a criticarlos por cosas sin fundamento.